pongo a pensar, ¿qué conexión podemos encontrar entre Chiquitunga, María Felicia, y el Papa Francisco? Yo creo que este Papa que tanto admira a la mujer paraguaya, Chiquitunga puede ver un ejemplo de la alegría del Evangelio. Y deseamos que este Papa pueda beatificar a nuestra querida Chiquitunga. Y qué interesante, después vamos a ver si tenemos un poquito de tiempo en el final de hablar un poquito del tema de los milagros. Todo ese proceso que a veces requiere el Vaticano para que una persona pueda ser considerada beata o santa, porque me parece que para Icarabia la cosa pasa por otro lado, ¿o me equivoco? Sí, puede ser. Sí, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí en suspenso, porque ahora yo quiero pasar justamente de esta vida generosa de Chiquitunga en los últimos años de contemplación absoluta a la vida de un hombre con una actividad tan fuerte y de lucha, de coraje, porque enfrentó nada más y nada menos que a la dictadura del Salvador, una dictadura que ya había matado a líderes sociales y religiosos y que fue beatificado por Francisco ahora, hace apenas unos días, el 23 de mayo. Estoy hablando de, bueno, allá ya saben cómo le dicen, San Romero de América. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército, que hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar, una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Las balas lo callaron en plena misa, poco después de que hiciera este llamado, y luego de que cayera bañado en sangre, estalló una guerra civil que en 12 años dejó 75.000 muertos más en El Salvador. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. El proceso para la canonización de Monseñor Romero inició en marzo de 1994. En 1996 finalizó la fase diocesana y en 1997 el Vaticano aceptó la validez de la causa. Pero la misma permaneció estancada por 16 años, hasta que en abril de 2013 el Papa Francisco la desbloqueó y 2 años después, en febrero de 2015, aprobó el decreto que reconocía el martirio de Romero, por lo que para su beatificación no era necesario reconocer un milagro. Facultamos para que el venerable siervo de Dios, Óscar Arnulfo Romero Galames, obispo y mártir, pastor según el corazón de Cristo, evangelizador y padre de los pobres, testigo heroico del reino de Dios, reino de justicia, fraternidad y paz, en adelante se le llame beato. Este acto cumplido el 23 de mayo pasado ha sido prácticamente una formalidad, pues podemos decir que a Monseñor Romero el pueblo salvadoreño ya lo ha canonizado antes. La prueba es la devoción con la que la gente sencilla le reza en la cripta de la catedral donde reposan sus restos, las velas y flores que depositan en su tumba a diario, los muchos milagros que ya se atribuyen a su intercesión y la veneración con que muchos se arrodillan y tocan la losa donde cayó abatido en la capilla del hospital mientras preparaba el pan y el vino en el altar. Además de la divulgación masiva de su palabra y enseñanza que muestran que ya Monseñor Romero era San Romero para este pueblo salvadoreño. Los salvadoreños no van a esperar aparentemente que el Vaticano diga finalmente en algún momento que es canonizado, porque ya lo nombran así es como lo sienten y lo sintieron siempre, ¿y no? En toda la historia de la Iglesia hay canonizaciones que la han hecho el pueblo. Y este fue canonizado hace mucho tiempo. Es mártir de la fe. Esta fe en Cristo que nos hace comprometernos por los más pobres, por los más masacrados. Y Romero se lo hizo maravillosamente bien. Pero se demoró mucho el Vaticano, Adrián, en llegar a este punto, digamos, de decir, bueno, Romero merece ser beato. 16 años medio cajoneado, por decirlo de alguna manera, el expediente. Yo creo que sí, porque, claro, lo de Romero, independientemente de lo que pasó en El Salvador, era parte de un conjunto, que era la Guerra Fría.
y la doctrina de la seguridad nacional en Estados Unidos y en toda América Latina, y el enfrentamiento este-oeste. Y bueno, y surge a partir del 68 en la Iglesia latinoamericana una corriente aperturista que profundiza, yo creo, el Concilio Vaticano II, y Romero se entiende en ese contexto. Claro. Entonces, claro, había una lógica de confrontación por todo lo que era la teología de la liberación con el Vaticano, y bueno, y daba un poco de resquemor seguramente allá avanzar en la causa de Romero. Lo que pasó fue que evidentemente Francisco lo destrabó, dijo, bueno, fue un martirio, su muerte se produjo por odio a la fe, entonces se saltaron una serie, digamos, de procedimientos burocráticos y se llegó a este paso, que de alguna forma es audaz porque supone la beatificación también de un modelo de iglesia. Exacto. Y eso es lo que me parece más importante que muestra Francisco, digamos, al beatificar a Romero, ¿y o no? Sí, yo pienso que Francisco se siente en el fondo retratado por Romero. Vos decís, o sea, hay un paralelismo entre Romero y Francisco en el sentido que ambos son convertidos. Sí, sí, sí. Ambos vivieron una época de una dictadura muy fuerte. En el mismo tiempo. Sí. Tan bestia eran los salvadoreños como la dictadura argentina. Pasa que Bergoglio no lo mataron y este lo mataron. Pero yo creo que Bergoglio se siente identificado con Romero, con esa teología que él vive, con ese unir fe y pueblo, fe, justicia, de ver en aquellos masacrados la presencia de Jesús de nuevo masacrado. Porque de hecho, Romero, que cuando lo hacen arzobispo, es conservador. Hasta hay protesta de los salvadoreños. ¿Sí? ¿Por qué nombraron un arzobispo tan conservador? Pero él, recién nombrado, asiste a la muerte de un sacerdote jesuita muy amigo suyo. Que había sido muerto por el régimen. Que sí, que fue muerto él con algún catequista y un niño. Y entonces, él ahí, delante de ese cadáver de un sacerdote suyo, siente la crueldad de aquel régimen. Y a partir de ahí dice que nunca más tuvo relaciones con el gobierno. En el funeral de padre Rutilio Granda, suprimió la misa de toda la ciudad para que todo el mundo fuera a la catedral. A partir de ahí, el otro Romero. Y llega ese momento brutal del asesinato de Romero. Tenemos unas fotografías que nos las proporcionó el propio País Carabias, que quiero compartirlas, son fuertes, pero son documentos históricos del momento terrible en que lo matan haciendo misa, y así Sí. fue, ¿no? Yo estuve en San Salvador muy poco tiempo después de este asesinato. Me habían invitado a unos cursos bíblicos. Entonces estuve ahí, en la capilla donde le mataron. ¿Dónde lo mataron? Conversé con las religiosas, que es un asilo de ancianos, con las religiosas que le habían atendido, esas que se ven ahí limpiándola. Sí, limpiándolo. Y el momento exacto del disparo fue cuando, después de consagrar el cáliz, lo levantó el cáliz. Ahí, con los vasos en alto, desde fuera, un coche estacionado afuera. Un francotirador le Es una dispara. capilla pequeña, desde su coche pudo acertarle en el corazón. Entonces me decían las religiosas que le limpiaban con algodón la mezcla de su propia sangre con el vino, que es la sangre de El Cristo cáliz. también. Me parece que es un simbolismo Muy fuerte. muy profundo. ¿Qué querías y muy comentar, fuerte. Adrián? No, el país no sé si va a estar de acuerdo conmigo, pero justamente ahí es donde yo también con lo de Romero veo una contradicción también de Francisco. ¿En qué y sentido? me gustaría conversarlo después Sí. con el país Carabias por lo siguiente, porque este año se produjo también en las antípodas de Romero la beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo, un sacerdote español que fue el número 2 de Monseñor Escrivá de Balaguer, fundador de Opus el Dei. Opus Dei, a su vez él canonizado, beatificado y canonizado por Juan Pablo II. Hubo 200.000 personas en su beatificación en Madrid y bueno, todos sabemos que el Opus Dei es un movimiento muy conservador dentro de la Iglesia. Solamente como para señalar
el lado político de Francisco. Me parece bien. ¿Qué dice Paí Carabias de eso que plantea Adrián? La Iglesia Católica es complicada. Qué buena respuesta. Es santa y pecadora. Desde el comienzo del cristianismo, en aquel latín se dijo que la Iglesia era al mismo tiempo, ¿cómo era la frase en latín? Santa et meretrix, no. Ahí Casta meretrix. Casta meretrix. Yo ya no di latín. O sea, era, mal dicho, prostituta y virgen. Entonces la Iglesia no es uniforme. Algunos me dicen, ¿cuándo la Iglesia van a hablar todo lo mismo? Ojalá, nunca. Sería muy aburrido. Los seres humanos somos complicados, polifacéticos, tenemos diversidad de historias. Diversos. Entonces, yo estoy convencido que nos llamamos católicos, no porque estemos en todo el mundo, sino porque dentro de la Iglesia de Cristo entran muchas líneas, muchos enfoques distintos, por respeto a la diversidad de la humanidad. Lo importante es que estén todos, en definitiva, ¿no? Somos mucho más abiertos. Vamos a volver al tema de la beatificación, porque obviamente el 23 de mayo nada más, finalmente Francisco lo beatifica a Monseñor Romero. Y realmente cuando uno ve las imágenes, las vimos en ese momento, porque ese día en el noticiero por supuesto las tuvimos, uno queda impactado con la multitud que estaba ahí esperando ese momento. Vamos a pedir de vuelta esas imágenes para recordar lo que pasaba en ese momento en El Salvador. Ahí está. No fueron obispos de España, Paí, ¿verdad? No asistieron. Sí, Monseñor Rocco, que es símbolo del conservadurismo católico español, que ya no tiene sede. Parece que influyó en el episcopado porque decía que eso era una canonización política. Esa es la multiformidad de la Iglesia. Ajá. La que hablaba justamente pero yo Adrián. creo que hay también, o sea, da cuenta todo esto también de una división fuerte, ¿verdad? Miren lo que es la multitud de personas. Las corrientes progresistas, que Claro. esta es la Esta es expresión, una, sí. y las corrientes conservadoras. Y hay una pugna política también entre ellos. Sí. Ahora, quienes mandan son los progresistas. Creo ¿Es así, Paí? No ¿Mandan tanto. los progresistas o no? Hay de todo un poco. Mire, yo pongo una comparación muy sencilla. A ver, que siempre aprendemos. La de Iglesia es una paloma Sí. que tiene que volar. Y una paloma para volar tiene que ir a la derecha y a la izquierda. Está bueno. Yo estoy en el ala izquierda. Ajá. Yo soy un plumón del ala izquierda. Otros tienen que estar en el ala, derecha. Sí. Otros están en el timón, en la cola. Sí. Y algunas personas, yo digo, mi mamá está en el plumón del pecho. En el medio. No entienden derecha o izquierda, son solo amor. Pero Son hubo puro enfrentamientos fuertes, ¿verdad? Hay que recordar, por ejemplo, el fuerte enfrentamiento entre Leonardo Boff y la Santa Sede, de la cual también el cardenal Ratzinger fue un referente importantísimo, ¿verdad? Y él tuvo prohibición de dar cátedra, por ejemplo. Entonces, hay una lucha sórdida también de poder. Pero que No, esa ya, lucha claro. es esencial, porque esa es la humanidad. Mira, un consejo de obispos condenó a Juana de Arco a la hoguera y luego otro consejo de obispos la hizo santa. Esa es la Iglesia. Muy bien.